días a todas y todos. Gracias por estar a partir de ahora por Acento TV. Usted nos sintoniza en el canal 38 de Claro TV, en el canal 39 de Telecable de Tricom, en nuestras páginas acentotv.do y acento.com.do. El tema de hoy tiene que ver con la economía, en un aspecto interesantísimo. El endeudamiento, por un lado, y por el otro, cómo anda la valoración del peso respecto al dólar y otras divisas. Para tratar este tema tenemos al presidente de la Federación de Comerciantes y Empresarios de la República Dominicana, de la FENACER, el señor Manuel Ortiz, y a Miguel Seara Hatton, economista y colaborador de acento.com.do. Bienvenidos. Bueno, muchas gracias por la gentil invitación y nos sentimos altamente agradecidos por esto. Muchas gracias a ustedes. Vamos primero con el comerciante, el que maneja el día a día de la economía. ¿Cómo andan ustedes respecto al nivel de endeudamiento del comercio, la demanda de la gente, si está demandando bien los productos, y también la tasa de cambio? ¿Cómo los está tratando la cotización del dólar en estos momentos? Bueno, vamos a comenzar por la tasa de cambio. Ustedes saben que siempre en esta época pasa lo mismo de todos los años, porque el dólar sube ligeramente. Ahora sube porque muchos empresarios y comerciantes comienzan a comprar mercadería que van a vender en diciembre y como consecuencia hay una mayor demanda. Entonces, en ese sentido, si usted chequea los periódicos año tras año, siempre en la misma fecha hay un aumento en la tasa de cambio, que nosotros esperamos que ya para diciembre, finales de diciembre, enero, comience un proceso de estabilización. Bien, o sea, ¿a ustedes no les afecta este incremento? Bueno, ¿ustedes entienden que es coyuntural? Sí, entendemos que es coyuntural. Ahora, lógicamente, si a un importador le sube el precio o el costo de los productos, consecuentemente suben el precio y eso termina afectando el precio de venta al consumidor. Bien, ¿y la demanda de productos de parte de la gente cómo anda? Bueno, ¿está caliente el comercio? Miren, por lo regular, este es un año electoral. Año electoral, se supone que en un año electoral sube la demanda de los productos porque hay más movimiento en la calle y demás. Sin embargo, en este año eso no fue igual. O sea, el movimiento de las caravanas y las cosas se hicieron más concentradas y más esporádicas. Entonces, no fue igual que en años anteriores, que había mucho movimiento en todos los lugares. Se hacían más bien caravanas de jipetas y todo esto, y lógicamente en esas zonas se movió un poquito más el dinero. En términos generales, nosotros vemos la venta muy parecida al año pasado. Tal vez un poquitico más. Más demanda, más volumen. Más dinámica ahora mismo. Claro. Ahora, si usted recordará, por ejemplo, en esta fecha que se celebra el Viernes Negro, ¿no? Había mucho movimiento en la calle, mucha demanda de productos, usted veía las filas. Sin embargo, ahora no hay como ese dinamismo que se vio el año pasado, y es algo que estamos viviendo en este preciso momento. Quiere decir que nosotros entendemos que el movimiento económico sigue un curso normal. No podemos decir que ha bajado considerablemente. Sí, lógicamente el comercio siempre está en incertidumbre, no sabe qué va a pasar, cuál es la situación, pero nosotros entendemos eso. O sea que tú puedes ver en la calle los movimientos de las empresas. No todas las empresas pueden decir que en este momento tienen un crecimiento de un 5 o 10%. Hay un movimiento de alrededor de un 2 o 3% de crecimiento. Bien. Don Miki Seara, ¿cómo usted ve la situación de la economía dominicana en estos momentos? Bueno, yo creo que estamos en una situación, un escenario relativamente complicado. Tenemos una situación fiscal
difícil porque la presión a un déficit es fuerte. El gobierno ha asumido que en el presupuesto del año de 2017 va a haber un aumento de los ingresos tributarios del orden del 1.5% del producto como consecuencia de una mejor administración, lo cual no deja de ser un buen deseo, pero parece poco probable por lo que ha sido la experiencia en el país. A lo mejor nos equivocamos y nos dan la sorpresa. Cuando tú dices buena administración, ¿es una mejor eficiencia en la recaudación? Es mejor eficiencia en la recaudación, sí. Estamos en una situación en donde cerca del 25% de los ingresos tributarios se va a dirigir a intereses, más de 120.000 millones, con 125.000 millones de pesos, eso es mucho. Este año yo creo que la situación presupuestaria es mucho más complicada de lo que dicen, las cuentas por pagar del gobierno. ¿Por qué es más complicada la situación presupuestaria? Bueno, porque el gobierno gastó en exceso en los primeros meses de la campaña electoral, gastó en algunas áreas casi todo el presupuesto, algunos ministerios, Pero el propio presidente y los funcionarios lo que han dicho es que ellos han ido desmontando el déficit que heredaron de la pasada gestión. Que no es verdad que ellos han hecho exceso. Eso es un decir. No han incurrido en exceso, dicen ellos. Bueno, eso es un decir, porque obviamente, ellos dicen, el déficit, hay déficit en la economía dominicana, digamos, agudo desde el 2008, empieza a crecer rápidamente. En el 2012 fue el famoso déficit para que pudiera financiarse la elección de Danilo Medina. O sea, Danilo Medina tiene una responsabilidad en ese déficit, ¿no? Se controló relativamente el déficit, pero nunca ha bajado del 2.8, 2.9% del producto. Porque hay mucho, inclusive, hay un gran atraso en proveedores que no se registra y los comerciantes quizás puedan dar más evidencia de eso. Hubo un déficit, un retraso en el pago de la energía que fue compensada gracias a la reducción del precio del petróleo, en parte porque mucho de ese dinero se utilizó para financiar Punta Catalina, que estaba sobrevaluada, ¿no? Entonces, tenemos una situación fiscal en este año de constreñimiento, pero sobre la base de un exceso de gasto muy grande. Y todavía lo estamos viendo, y tiene ejemplos muy, muy evidentes. Ha habido sustitución, pero no ha habido ministros, viceministros que han sacado, pero lo han convertido en asesores o han creado viceministerios inorgánicos. Inorgánicos, porque la ley dice claramente los límites que hay. Entonces, está el tema de las divisas. Yo creo que el tema de las divisas es mucho más preocupante de lo que aparenta ser. ¿Por qué? Porque lo que tú observas en las cifras del comercio exterior dominicano es que hay una tendencia a reducirse las exportaciones. Si tú le quitas el oro, ¿no? Las exportaciones se cayeron el año pasado. ¿Qué porcentaje ahora mismo representa la minería en las exportaciones dominicanas, en la generación de divisas? Mira, no me acuerdo, te puedo decir en el producto, la cantidad de empleo, pero no me acuerdo exactamente. Es un componente sumamente importante. Se hace reducido. Como dicen los estadísticos, un valor modal, o sea que dispara un poco la media, ¿no? Sí, claro. No, es un valor alto, puede ser alrededor de 15-20%, pero ya ahora bajó este año. En el año 2016 ha caído, ¿no? Entonces es muy volátil. Y la relación que hay entre exportaciones de bienes y servicios y el Producto Interno Bruto se ha caído. ¿Cómo anda esa relación? Bueno, para que tengas una idea, números gruesos, hace 15 años estaba en 35-40%, hoy está en 25-26%.
Entonces, que ha aumentado un poquitito el último año, pero ha aumentado sobre los últimos años sobre la base del oro. Del oro. Del oro. El valor del oro. Del oro. Pero que resulta que el oro no genera empleo. El sector minero solamente genera una ocupación de 10.000 personas. No tiene impacto multiplicador. Es muy concentrado. No tiene, sí, bueno, regionalmente en la zona de Cotuí, o donde esté ubicada una mina, ahí hay cierta actividad, digamos, en la zona periférica. Pero el impacto en la economía es muy reducido, es insignificante, ¿no? Lo único que más o menos se ve, bueno, ha aumentado, hay cierto aumento de la actividad de turismo como consecuencia de que el destino, la región como destino, ha crecido, ¿no? La región como destino ha crecido, han crecido los competidores de la República Dominicana. La Riviera Maya, ha crecido Cuba, ¿no? Y Dominicana también ha crecido. ¿Por qué? Porque hay muchos destinos en Europa que es muy difícil ya en estas circunstancias de amenaza, etcétera. Bueno, el líder mundial recibiendo visitantes era Francia y ha caído por la situación que sabemos. Y destinos en Medio Oriente que están bajo cierta amenaza. Y ha habido una reestructuración. Yo creo que la reestructuración más interesante es la de la Zona Franca. ¿Qué ocurre en la Zona Franca? Zona Franca se está reestructurando. Ha habido un reajuste a nivel de las empresas que le ha permitido ser más competitivo y penetrar. Y ha habido una recomposición. Hay nuevos productos. Han buscado ciertos nichos en que son competitivos. Todavía. Pero cuando yo sumo todos los renglones, observo, ¿no?, que no es tan dinámico. Puedo ver algunos sectores que han sido dinámicos, pero la suma no es... Sobre la tasa de cambio, lo que decía don Manuel Ortiz, que entiende que es un asunto coyuntural de fin de año. ¿Tú lo ves así? En parte sí, pero fíjate, aquí hay factores estructurales, porque si las exportaciones no crecen, la fuente de divisas son las exportaciones, claro, ¿no? Tú puedes recibir financiamiento a través de inversión extranjera, pero tú no tienes los ritmos. En relación con las remesas y con el turismo y otros renglones, ¿cómo andan las exportaciones así de bienes en cuanto a generación de divisas? ¿Cómo andamos? No, las exportaciones de bienes y servicios andan como alrededor de 15.000 millones, 14.000 millones. Pero ahí ese renglón te incluye el turismo, o aparte. Incluye todo, bienes y servicios. Bienes y servicios. Todo. Sí, si sacamos el turismo, ¿cómo anda? Bueno, porque el turismo sería como 5.000, como alrededor de 10.000, 9.000. 10.000. ¿Y las remesas se han mantenido? No se han mantenido, pero la remesa es un factor con incertidumbre. Exógeno. Sí, o sea, tú no puedes controlar. Y más claro, hay cierta inelasticidad de las remesas porque es dinero que viene a la familia, al que está aquí estudiando y eso, pero es un poco aleatoria, no es un motor, es deseable. Obviamente queremos que se mantenga. En gran medida en muchos momentos ha salvado este país. Sí, es así. Sí. Entonces, yo creo que hay un factor estructural que tenemos que tomar atención. Y un factor estructural que te está presionando, hay un déficit que se va acumulando en la economía dominicana, ¿no? Fíjate, este año tenemos varios años, como 7 años que lo que se llama que hay un déficit primario. ¿Qué significa un déficit primario? Cuando tú le quitas los ingresos ordinarios del gobierno, le quitas los gastos, sin incluir pago de intereses y sin incluir financiamiento de deuda, ni pago de el movimiento de la deuda, te sale un número negativo. Es decir, que para tú pagar los intereses, te estás endeudando. Y un comerciante sabe que tú te puedes endeudar para pagar capital. Sí, pero ahí hay un problema. ¿Cuál es el problema? ¿Qué pasa? Vamos a comparar la República Dominicana, y excúsenme la diferencia tal vez, con un pequeño negocio, una microempresa. Y vamos a irnos a un colmado. Si tú tienes un colmado y tú tienes tus ventas regulares, pero ¿qué sucede? Que te aumentan los gastos. Te subieron el local,
te subió la energía eléctrica, los combustibles siguen pagando casi igual, etcétera, pero tú comienzas, te está yendo bien y tú comienzas a comprar, te compras una jipeta o te compras un vehículo en mejores condiciones. Si te invita a una fiesta te va. Le pone aire acondicionado a todo el local. Le pone, sí, invita al vecino, mira, vamos a beber hoy, esto lo pago yo. Y entonces tú comienzas a gastar parte de tu capital. Pero ¿qué pasa? La mujer que está en el colmado, los hijos y qué sé yo, que es una empresa familiar, te están diciendo, mira, tú estás gastando más de la cuenta y nosotros tenemos problemas, ahí hay que pagar, hay que comprar y no tenemos dinero. Entonces tú dices, bueno, déjame coger un préstamo. O te va un módico 20, un módico 10, o puedes conseguir algo por ahí y comienza a endeudarte. Pero ¿qué pasa? Tú quieres mantener tu mismo ritmo de vida. Sigue gastando, sigue dispendiando y el negocio te está pidiendo más y tú sigues cogiendo prestado, pero a los 30 días ya tú tienes que pagar ese dinero. Tienes que pagarlo, si no el prestamista te lo va a cobrar. Entonces, ¿qué tú haces? Si tú no tienes mayor generación de ingresos y de beneficios, tú entonces tienes que coger dinero prestado para pagar el préstamo y para pagar la deuda. ¿Cuál es la consecuencia? Que va a llegar un momento en que definitivamente tú no vas a poder mantener ese ritmo de tu negocio. Pero ¿qué pasa? Que la familia te dice, no, pero vamos a poner artículos ferreteros. Pero para tú vender artículos ferreteros, tú tienes que comprar la mercadería. Entonces vuelve y coge dinero prestado. Entonces llega un momento en que es insostenible el desarrollo del negocio. ¿Por qué? Porque tú estás pagando más dinero de deuda. Y de intereses. Y de intereses, básicamente. Que lo que está generando el negocio. Que lo que está generando el negocio y todavía sigue teniendo deuda. Vamos a poner un puntito ahí, por favor, para que vayamos a una pausa. Cuando retornemos, vamos a llevar ese análisis interesante a la situación de República Dominicana. Adelante. Muchas gracias por mantenerse a partir de ahora por Acento TV. Seguimos esta interesantísima conversación sobre la situación de la economía, del comercio, la deuda, la tasa de cambio, la oferta, la demanda, con Miguel Seara Hatton, economista y colaborador de Acento, y con Manuel Ortiz, mercadólogo, pero dice que más comerciante que le gusta, y claro, presidente de la Federación de Comerciantes y Empresarios de la República Dominicana, la FENACER. Don Manuel, antes de que nos fuéramos a la pausa, estaba haciendo un símil interesante porque él maneja la economía del día a día y en contacto con la gente. Claro. De cómo un negocio se va metiendo en problemas, y él dice que así un poco se puede comparar República Dominicana con los endeudamientos, con un ritmo de gasto que no lo baja, y después se ve en una situación que tiene entonces que hacer que incrementar precios. Pero decíamos en el set anterior y comparábamos un colmado con el país. El país. Pero ¿qué sucede? Que tú tienes que seguir pagando la deuda. Pero te ponen una competencia al lado. Y al ponerte esa competencia tú tienes que moverte rápido porque si no la competencia te come. En el caso de nosotros, de República Dominicana, ya Cuba, hay una apertura en Cuba y ahí viene el problema del turismo, que tú no sabes. Cuba es mucho más conocida que República Dominicana. Lo único tal vez que y hasta llama la atención por curiosidad. Llama la atención por curiosidad. Entonces, ¿pero qué pasa? Continuando con el ejemplo de un pequeño punto de venta, la familia comienza a presionarte. Mira, vamos a hablar porque es que tú no puedes mantener este ritmo que tú llevas. El negocio se nos está cayendo. Ya de toda la caja, de todos los sacos de arroz, ya nada más nos quedan 10. Y le debemos al suplidor. Y le debemos al suplidor y hay que pagarlo. Entonces,
viene ahí que hay que hacer un pacto, porque tú no puedes mantener ese ritmo de gastos, ni puedes tampoco mantener tu negocio, porque hay muchas asuntos, tanto locales como internacionales, que te afectan. O sea, tú tienes que verlo todo. República Dominicana es una isla compartida con, bueno, tenemos República Dominicana y tenemos Haití en una misma isla. Somos 10 millones de habitantes, la isla tiene 20 millones de habitantes, pero nosotros tenemos que ver las oportunidades que hay a nivel internacional, porque hicimos un acuerdo, el DR-CAFTA, que tiene que ver con, te aumenta los consumidores a más de 400 millones de consumidores, pero también hicimos el acuerdo, el EPA, con la Unión Europea, un acuerdo económico que es mucho más grande que el DR-CAFTA, porque hay alrededor de 600 millones de consumidores. Entonces, en total, estamos hablando de unos 1.000 millones de consumidores, pero nosotros estamos viendo nada más los 10 millones de consumidores. Entonces, nos estamos entreteniendo ahí. Entonces, no podemos continuar con eso porque hay que buscar otras alternativas. Usted habló de que hay que hacer un pacto. Si hacemos el símil con el comercio y un negocio familiar, es un pacto en la familia. Claro. Para que el cabeza de familia no siga el derroche. Sí, porque el pacto no es con los habitantes de Haití. No. Ni es con los habitantes. Pero aquí en el país, ¿con quién sería el pacto? ¿Del gobierno con quién? El gobierno y todas las fuerzas que hay civil. Es decir, los empresarios, los comerciantes. Por ejemplo, si se va a discutir aquí en el país el pacto eléctrico, hay que contar con los 700.000 microempresas. Vamos a hablar todos. ¿Y no los han invitado a ustedes? Nos han invitado, pero nosotros tenemos temor de que las decisiones se hagan por arriba y que nosotros no nos tomen en cuenta. Pero si tú vas a hablar también de los gastos, nosotros tenemos que estar ahí. O sea, nosotros le pedimos a las autoridades, al Congreso y al Poder Ejecutivo que nos tome en cuenta. Bien. Pero primero tiene que haber, y aquí, yo creo que los pactos son necesarios. Ustedes ambos han coincidido en que de alguna manera aquí se está gastando más de lo que se está generando. ¿Qué hacer para corregir la situación? Yo creo que el gobierno tiene que primero revisar la política de gasto. El gasto. Porque la calidad del gasto. Calidad. El gobierno no tiene legitimidad para hacer un pacto si previamente no revisa su calidad del gasto. Porque el gobierno no ha publicado, ni siquiera se ha atrevido a publicar cuánto empleado público tiene. Una cifra que no se conoce desde el año de 2009, 2008, porque antes inicialmente lo publicaba el Poder Ejecutivo, el mismo gobierno. Después lo publicó la Contraloría, pero ya no se publica. Entonces no sabemos en qué está gastando el gobierno. Hemos visto lo que ha pasado con educación. El informe de Educa ha dicho que eso es necesario una auditoría. No es posible que haya más funcionarios administrativos por cada funcionario académico, por cada maestro, ¿no? Entonces todo eso tiene que revisarse. Entonces el Estado tiene primero que revisarse. Y eso tiene que ir asociado a un problema de un pacto político, porque tenemos una sociedad donde no hay árbitros. Los árbitros están cooptados en la sociedad dominicana. Las altas cortes están cooptadas. Y el capital solamente puede crecer y acumularse en una sociedad donde haya árbitros confiables. Porque claro, ahora usted va a un juzgado, a un juicio, a un tribunal, y usted no sabe si la sentencia fue en buen derecho, o fue con lealtad al derecho y en buen derecho, o fue resultado de un manejo económico o político. Entonces eso no puede seguir así. Primero necesitamos entonces un pacto político. Miguel, tú mencionaste un punto, mejorar la calidad del gasto. Para mejorar esa situación del país, o el símil que hizo Manuel con la familia, de que estábamos gastando más y endeudándonos para pagar intereses de deuda. Eso ni siquiera a corto plazo pienso yo que es sostenible. ¿Cómo se puede mejorar la calidad del gasto en el Estado dominicano? Sencillamente hay que hacer una revisión cuenta por cuenta.
Yo no me canso de decir eso. O sea, hay que revisar 100.000, 7.000, 8.000 cuentas de registro de gastos del gobierno. Sí, sí, pero ahí, por ejemplo, nosotros en FENACER hemos discutido mucho que es que hay que poner empleos productivos. Tú tienes que poner gente a hacer trabajo. Por ejemplo, cuando el gobierno se embarca en una construcción, pone la economía de los pueblos a moverse. Ahora, lógicamente, tú no... Pero no sobrevaluada, ¿eh? No, una construcción no sobrevaluada. No sobrevaluada, exacto. O sea, tiene que hacerse bajo la base, porque mira qué pasa, volviendo otra vez al pequeño punto de venta o al pequeño negocito, ese negocio le ha dado, o sea, porque es una empresa familiar pequeña, pero tiene también igual que una empresa grande. Ahora, esa empresa le ha dado al padre, por ejemplo, que administre el negocio. Administralo, tú tienes todo el poder de hacerlo. Ahora, tú tienes que hacerlo bien. Y todos te vamos a apoyar. Porque nosotros no podemos salir con otra cosa en este momento. Nosotros elegimos a Danilo Medina como presidente de la República. Hay que apoyarlo en todo lo que haga. Ahora, vamos a hablar, vamos a ponernos de acuerdo. ¿Tú quieres más impuestos? Sí, pero ven, vamos a ver cómo. Ese pequeño punto de venta tú no le puedes aplicar un impuesto que sea insoportable y que al final termine quebrando el negocio. Si tú quieres ganar más, pues pon a producir más y tú verás cómo va a cambiar la situación del país. Por ejemplo, nosotros decíamos de que ¿qué hay que hacer en una situación como esta? Bueno, vamos a ver qué está pasando en otros lugares del mundo, vamos a ver a Asia, vamos a ver qué está pasando por allá, por Asia, donde hay un crecimiento extraordinario y donde hay recursos para ponerlo a producir en estos países. Y si usted quiere, no hay que ir tan lejos, porque esos países nos llevan una serie de factores y situaciones que nosotros no hemos podido tener. Pero aquí, cerquita, un socio nuestro que es Nicaragua, de Derek Kafta, que no tiene una relación tan amistosa con Estados Unidos como nosotros, sí ha podido aprovechar el Derek Kafta y más que triplicado su exportación al mercado estadounidense. ¿Cómo se explica que aquí no se haya podido aprovechar el Derek Kafta? Porque hay problemas serios de competitividad sistémica y de desorden institucional que te generan costos. El problema eléctrico, la falta de regulación de los mercados. Estos son mercados de estructura muy monopólicas y oligopólicas. Y lo acabamos de ver ahora con el estudio de procompetencia, ¿no? Tienes altas tasas de interés. Este es un mercado donde el costo del capital, el capital de trabajo, es muy alto. Decía lo de la energía, el problema de transporte. O sea, tú tienes una cantidad de dificultades en la sociedad. El problema de la corrupción. El problema todo eso distorsiona la economía. Todo eso es costos. Todo eso son costos. Cuando lo tucano desaparece un dinero, eso es costo para la sociedad, porque eso hay que pagarlo. Eso sobreprecio, ¿no? Que se habla de 30 o 20 millones de sobreprecio más la comisión. Eso es dinero. ¿A dónde va a salir ese dinero? Eso es costo. Sí, pero hay una situación. ¿Cuál es, don Manuel? Volviendo otra vez al negocito pequeño. Hay un problema de supervivencia del negocito pequeño porque un 25 de lo que genera tiene que pagarlo de intereses. Entonces es insoportable eso, ¿no? Y tiene que conseguir más cuarto prestado, más dinero prestado. Ese 25%, ¿eso es en la banca formal? ¿Cómo es la cosa? No, No, de la deuda. Soberano, soberano. No, yéndonos al negocito pequeño. Ya, no entiendo. De la totalidad de lo que ingresa, 25% tiene que ir a pago de deuda. Tiene, de intereses. Tú no estás pagando todavía el capital. Entonces, hay una situación de supervivencia que yo diría extrema. O sea, tú tienes que decir, bueno, yo tengo que salvar mi negocio, porque tengo que pagar esos intereses y tengo que generar dinero para pagar el capital, porque no puedo mantenerme así. Entonces, ¿qué tú haces? Tú haces medidas extremas, porque tienes que apretarte los pantalones. Entonces, o sea, tú tienes
que producir más dinero. No es tal vez gastar menos. Gastar mejor. O gastar mejor, pero también tener mayor ingreso. Entonces yo, por ejemplo, volviendo otra vez a esos países asiáticos, allá hay dinero y están interesados en invertir aquí. Entonces vamos a coger y vamos a invertir y vamos a aprovechar el DR-CAFTA y vamos a aprovechar el EPA y todos los acuerdos que tiene República Dominicana y vamos a poder pagar la deuda, ¿verdad? Fomentando, por ejemplo, la misma zona franca. ¿Por qué? Porque hay un problema, por ejemplo, del transporte, que cada vez el transporte marítimo seguirá siendo caro. Y hay un problema también de cuando tú compras una mercadería, tiene que durar por lo menos 45 a 60 días para que te llegue aquí al país. Ustedes saben que República Dominicana es el primer socio comercial en el Caribe de China. O sea, de China en todo el Caribe es el primer socio comercial. En las islas, por lo menos. En las islas, lógico, pero no vamos a entrar a territorio continental. Eso te indica a ti de que hay una posibilidad. Además, nosotros tenemos aquí una cultura ya de zona franca y tenemos ellos que también quieren negociar. Entonces vamos a hacer una apertura y vamos a buscar otras alternativas que nosotros estamos seguros que sí se puede. Pero esas personas, si invierten como todo inversionista, y ustedes me corregirán, porque entienden que hay una buena situación, en un buen ambiente de negocio, como se dice, es decir, confianza en las instituciones, estabilidad política y económica, y la garantía de que habrá ganancia, porque el inversionista no lo hace por caridad, no, pero lo hace porque espera obtener beneficios. Es verdad que no hay transparencia en la economía. Mira lo que pasó con Red Vial, ¿no? La situación de ese fideicomiso de Red Vial, que lo acaba de publicar la semana pasada, ¿no? Realmente la situación, un apalancamiento de casi un 500%. Tiene una deuda exorbitante, ¿no? ¿Y quién es garante de esa deuda? ¿Quién garantiza esa deuda? ¿Es el Estado al final de cuentas? ¿No? Entonces, tenemos una situación de que no se sabe todavía, no se sabe con claridad cuánto debe el Estado. No se sabe para qué se utiliza ese dinero. Los bonos no te dicen para qué se utiliza. Habría que hacer una auditoría de qué se ha usado el dinero. O sea, la legitimidad del Estado Dominicano, inclusive para cobrar más impuestos. Vaya a pagarle más dinero al Estado. Está entredicho. Está entredicho. O sea, porque la calidad del gasto está muy cuestionada. Pero nosotros... antes de que entremos en esa otra parte, les pido por favor su anuencia de nuevo para que vayamos a otra pausa. Gracias por continuar a partir de ahora. Bueno, esto se pone muy interesante. Seguimos con Manuel Ortiz, presidente de FENACER, y con Miguel Seara Hatton, economista y colaborador de Acento. Don Manuel, antes de que fuéramos a la pausa, quería hacer algunas puntualizaciones, porque usted se muestra un tanto más optimista que Miguel y decía que hay unas oportunidades que el país puede aprovechar. ¿Cuáles son esas oportunidades? Miren, ya República Dominicana desde hace mucho tiempo está trabajando con lo que es zona franca. Zona franca. Pero tenemos acuerdos del DR-CAFTA que hasta ahora los grandes nos han, en el lenguaje popular, recuérdense que yo soy, vengo de esa área de pequeño comerciante y no hablamos el idioma de don Miguel, pero nosotros entendemos que los grandes nos han apabullado, vamos a decir. ¿Cuáles son los grandes? Estados Unidos. Los Estados Unidos. Pero Centroamérica también, y son chiquitos. Y son chiquitos. No están ganando la competencia. Pero miren lo siguiente, yo sé que el tiempo a veces es un poquito delicado en televisión, pero la zona franca, vamos a aprovechar el esquema de zona franca y las leyes que nosotros tenemos. Y vamos a traer
otro tipo de inversionista, por ejemplo del Asia, y vamos a aprovechar ese canal de Nicaragua que vendrá en algún momento, y vamos a empacar o vamos a darle algún valor agregado a productos que puedan penetrar en esos mercados, aprovechando esos acuerdos, y vamos a transformar este tipo de negocio. ¿Por qué? Pero, por ejemplo, ¿cuáles renglones o nichos pudieran ser de interés para inversionistas chinos, por ejemplo, o japoneses o coreanos, que tienen mucho dinero? Pero vamos a poner un ejemplo. Que sean más atractivos en República Dominicana que en Centroamérica, que en general tienen una situación de energía más estable, tienen ya una relación trabajada, porque nosotros todavía mantenemos la relación con Taiwán en lugar de con China continental, la formal, ¿no? Y Nicaragua se está metiendo en el canal también. Pero no estamos en el mismo trayecto del sol, como decía don Pedro Mil. Nosotros estamos en el mismo trayecto del sol. Con las embarcaciones modernas eso no hace mucha diferencia. Estamos, sí, pero recuérdese que nosotros estamos a 3 días de Nueva York y a 2 días de Florida en barco. Y tenemos 12 puertos y tenemos 9 aeropuertos internacionales. Lo que pasa es que los puertos que nosotros tenemos no se están utilizando. ¿Por qué las autoridades no están viendo las grandes oportunidades que tenemos con todos esos puertos? Aquí tenemos, por ejemplo, el puerto de Montecristi. Manzanillo, te dicen. Ahí en Manzanillo. Que ha habido, sí. Y no se ha podido utilizar, entonces vamos a crear infraestructura que pueda... Por ejemplo, ¿cuántos aeropuertos hay aquí? ¿Cuánta carretera? Este es uno de los países de América Latina que tiene una infraestructura muy importante, muy buena en carreteras, en puertos, en aeropuertos. Hay una razón. Costa Rica, con el perdón. Costa Rica, por ejemplo, ¿cuántos aeropuertos tiene? Costa Rica es un aeropuerto que tiene. Entonces, vamos a sacarle provecho a todo esto. Que nosotros, por ejemplo, las presas. ¿Cuántas presas hay aquí? Pero las presas son reservorios de agua que no se les saca utilidad. Vamos a poner ahí, vamos a cultivar camarones o peces que tienen un alto oportunidad de mercado. Entonces, por eso es que yo le digo que hay que buscar otras alternativas. No solamente el asunto de los impuestos, ok, los impuestos está bien, pero va a llegar un momento que los impuestos van a dañar las micro y pequeñas empresas. Pero yo quiero decir algo ahí. Yo creo que las oportunidades las tiene que buscar el sector privado. Ahora, ¿por qué razón? Con ayuda, sí, pero ¿por qué razón esa infraestructura que tenemos no se ha aprovechado? ¿Por qué razón, a pesar de que República Dominicana tiene las mismas condiciones de acceso que tiene Centroamérica al mercado norteamericano, las exportaciones dominicanas del año 2015 son casi igual que la que tenían en el año 2000 a los Estados Unidos? O sea, ¿por qué estamos fracasando cuando Centroamérica logró multiplicar sus exportaciones en 1.6, 1.7 veces? ¿No? Entonces, hay un problema estructural en la economía dominicana de costos que no nos permite aprovechar esas oportunidades. La inversión en infraestructura para agua, que usted mencionaba, eso tiene un costo. Pero el Estado tiene un problema de calidad de gasto que tiene unas prioridades que son confusas, por no decir invertidas o por no decir otra cosa. Son prioridades sumamente confusas, porque si usted me dice, yo voy a pagarle a una persona que limpie un canal en la línea noroeste, ¿no? O frente a eso, le pago a un fulano que está en Nueva York, sentado en una oficina de Naciones Unidas. La República Dominicana tiene el lamentable expediente de que somos los países que más que Brasil, más que México. ¿No? Eso te está indicando una prioridad de gasto. Por eso es que hay que cambiar. Por eso es que hay que cambiar y buscar otras alternativas. Usted se va a donde están los canales. Pero las alternativas, estoy de acuerdo.
Ahora, lo que te está indicando eso es que el Estado Dominicano tiene un problema de prioridades. Y hasta que el Estado Dominicano no resuelva ese problema de prioridades, no vamos a poder avanzar. Pero imagínese que usted tiene un negocio pequeño, con el perdón. Ajá. Usted tiene un negocio y usted tiene el problema. Eso nosotros lo vivimos a diario. El comercio vive a diario ese asunto. Pero tú tienes que tomar medidas radicales. Y te vas a dar cuenta de que van a ser fructíferas. Por ejemplo, hay muchas oportunidades. ¿Cuánto terreno tenemos nosotros aquí en el país que no están siendo utilizados? Por ejemplo, terrenos que son del CEA. O sea, tiene que haber, por eso nosotros decimos, tienen que haber una disposición. Y nosotros, por ejemplo, con el perdón, en el Congreso, me parece que fue el 4º Congreso de FENACER, titulado Transformación, Liderazgo y Competitividad, nosotros dijimos que para sacar este país de este problema, tiene que ser el sector privado y el sector público, porque cada quien por separado es difícil. Tenemos que crear las políticas comerciales necesarias para hacer esa transformación. Tenemos que tomar el liderazgo que nos corresponde por ser una isla bendecida por Dios y por tener toda la infraestructura que tenemos. Y tenemos que convertirnos en competitivos. ¿Cómo puede ser que...? Bueno, ese es el diagnóstico excelente. Y yo creo que ahí ustedes coinciden que se deben superar los escollos que hay y buscar mejorar. Un ejemplo sí, que estaba citando. El tema de los terrenos del CEO. Bueno, el Estado tiene que enfrentarse y ese embrollo que hay con régimen de propiedad y quién tiene tierra y quién no tiene y cómo la vendieron. El presidente emitió un decreto ahora y creó una comisión. Pero ¿cuántos decretos ha habido para sanear el CEA? ¿No? ¿Cuántos decretos? Que es un tremendo negocio inmobiliario. ¿No? Y no lo resuelve. O sea, es un problema de voluntad política. No me diga a mí que el Estado sabe lo que hay que hacer y no lo ha hecho. El Estado Dominicano sabe qué es lo que hay que hacer en educación y no lo ha hecho. Hay un problema, una rigidez estructural. ¿Tú no dejas un espacio, Miguel, a las negociaciones entre el sector público y privado? Es que el Estado Dominicano tiene que dar primero señales. Y la primera señal que tiene que dar el Estado, con algo muy básico, que es mejorar la calidad del gasto. Porque yo puedo creer en un comerciante, ¿no? Cuando yo vaya a donde ese comerciante le diga, enséñame tu estado financiero. Y el comerciante saca su estado financiero y me dice, mire, yo gasté así. Y yo tengo la prudencia de gastar de esta manera. Pero yo no puedo creer un Estado que yo voy a pedirle, me dice que hagamos una negociación del sector eléctrico y le pido los estados financieros de las EDES y no aparece. Y no hay estado financiero del año 2011. Entonces tú dices, bueno, pero... Y tú sabes la importancia que tiene un estado financiero para saber la calidad y la sanidad financiera de un negocio. Entonces, ¿me entiendes? Son cosas tan simples que pueden ayudar enormemente a esclarecer y generar confianza en el Estado, que es necesario, y estoy totalmente de acuerdo con esa necesidad de que el sector público y el sector privado se sienten. Armonicen. Pero si el Estado, cuya responsabilidad, ¿no?, por función de la sociedad, es la pulcritud en los gastos, la transparencia, el respeto de las leyes y de las normas, no lo cumple, menos lo va a hacer el sector privado, cuya razón de ser es el buscar el beneficio. Sí, pero hay una situación... el sector privado tratará de cuidarse para mantener su negocio, porque no es suicida. Eso le iba a decir, hay una situación. Nosotros, por ejemplo, en el Congreso recién pasado, que concluimos el 18 de septiembre ahora el domingo antepasado, y donde yo fui juramentado como presidente de la Federación Nacional de Comerciantes y Empresarios de la República Dominicana. Nosotros le pedimos en la declaración FENACER 2016 que se ponga a disposición del comercio de un fondo de desarrollo para el comercio. Vamos a hacerlo y vamos... Mire, eso sería de parte del Estado. De parte, claro. ¿Y de dónde el Estado sacaría ese dinero? Porque el Estado está endeudado. Bueno, pero
ahí está el Banco de Reserva, ¿no? Y el Banco de Reserva... bueno, que le abra una línea de crédito ahí en el Reserva. Entonces. Pero no crédito, puede ser por Promipyme, puede ser por cualquier institución, pero que nos permita desarrollar esos pequeños negocios para que vendan más y para poder estar en una mejor condición de cara al futuro. Porque de lo contrario, lo que se va a ver en el próximo año va a ser mucho negocio cerrado. Y al final eso no le conviene a nadie. El presidente Danilo Medina, licenciado Danilo Medina, que nosotros, vamos a decir, tenemos confianza en que él le toca un momento histórico de ayudar a ese comerciante a desarrollarse y mejorar el comercio interno. Si el comercio interno va bien, si va bien ese señor en el colmadito, la tiendecita, el salón de belleza y hay movimiento, la población está feliz y contenta. Ahora, si tú quieres enfrentar, si tú quieres págame los impuestos, así no, porque va a haber un problema. Pero los impuestos se deben pagar. Claro, hay que pagarlo. Y nosotros, por ejemplo, estamos en disposición de enseñarle a la gente cómo tiene que tener sus cuentas claras para pagar sus impuestos. Tenemos proyectos de formalización para que la gente encuentre... no quisiéramos, por ejemplo, tener en FENACER la necesidad de tener un cuerpo de abogados para entonces defender a los comerciantes. Eso no es lo que a nosotros nos interesa. Los abogados cobran caro. Lo que a nosotros nos interesa es de que el comerciante produzca más dinero para poder... ¿Cuáles son los problemas que día a día enfrenta el comerciante? Vamos a decir, el comerciante de colmado, no más pequeñito ni el más grande, el de colmado, que es el que la gente visita de manera cotidiana en los barrios. Mira, el primer problema es la energía eléctrica. La energía. ¿Qué porcentaje de los costos es ese extra que hay que tener una planta, un inversor? Oye, nosotros vivimos en emergencia, el comercio pequeño, porque tú tienes que tener una planta eléctrica, tú tienes que tener un inversor, porque la planta tú no la vas a poder encender a cada rato, ¿no? Tú la enciendes de noche, por ejemplo, o para mantener los freezer, pero tú tienes que tener también hasta un tinaco para el agua, o sea, porque no hay facilidades. Otro problema que tiene el comercio es el pago de los alquileres, alto, porque, perdón, la mayoría del comercio pequeño es en casas alquiladas. ¿Y el anticipo? El anticipo, imagínate, tú tienes que pagar por adelantado. Entonces, por ejemplo, nosotros hemos propuesto en FENACER hacer una revisión del PST, el procedimiento simplificado de tributación, que se haga una revisión. Estamos proponiendo también, y así lo hicimos saber en una invitación que nos hizo la DGII, tuvimos que ir a las 7 de la noche de urgencia. Nosotros le hicimos saber a ellos que nosotros proponíamos que se haga una retención del ITEVI en la fuente. Es decir, que las empresas distribuidoras le hagan una retención para fines de que ese pequeño negociante no tenga que asumir el costo mensual, el pago mensual del ITEVI, sino que ya eso esté... Y así también le propusimos darle, acercarnos a una reunión con todo el comercio para que cada uno pueda expresar sus problemas y que le busquemos una solución a todo, ¿no? Bien. Muchísimas gracias, Manuel Ortiz, presidente de la Federación de Comerciantes y Empresarios de la República Dominicana, la FENACER, y a Miguel Seara Hatton, economista y colaborador de acento.com.do, por echarnos luz sobre esta situación que está pasando en la economía a nivel general y a nivel del comercio, que es la economía que la gente siente más de cerca en su bolsillo. Muchísimas gracias. Amigas, amigos, no se vayan, que hay más en Acento TV.